Mateo capítulo 25. Vaya buscando Mateo 25, le doy el verso ahora. Aleluya. Le damos la gracia al Señor, hermano, por esa bendición, esa victoria que nos dio ayer. Mateo 25, verso 14 y verso 15. Aleluya. Esa gran bendición que nos dio ayer, hermano, pero así la pastora y yo estamos cansados. Estamos trasnochaditos. Pero damos gracias a Dios por todo. Mateo capítulo 25, versos 14 y 15. Pueden ponerse de pie, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Y Heidi, ponte de pie. Vamos a leer la Biblia. Leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Padre, gracias. Padre, gracias te damos, Señor. Mi alma adora y glorifica tu santo, bello y bendito nombre. Te doy gracias en esta preciosa mañana, Espíritu Santo, porque sé que está en medio nuestro. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Yo quisiera ver cuántos le dan gracias al Señor conmigo en esta hora. Cuántos se sienten agradecidos del Rey de Reyes y Señor del Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu visitación, por tu tabernáculo que ha establecido en esta congregación y en cada una de nuestras casas. Padre, mira, te presento, Señor, en esta hora, a Paliopa que está ahí, adolorido, que está allá, Señor. Así como obraste en el siervo del centurión, te pedimos que obre en él ahora. Y enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate, Señor. Pasa tu mano sanadora. Llévate todo dolor y toda dolencia que esté aconteciendo a él, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aquí, hermano, recuerden que los jueves es oración. Y pusimos a las 5 de la tarde para que no, por el asunto del horario y para que pudieran venir a orar sin problema de que en la noche se le haga de noche por aquí. Amén. Los jueves estamos en oración. Acuérdense que este mes estamos en oración. Especialmente por todo lo que usted sabe que pasa en estos meses. Y le damos gracias a Dios que nuestro hermano Roberto Romero, por lo menos dentro de lo que cabe, fue una pierna y unos golpecitos leves, pero gracias al Señor no pasó más de ahí. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos intercediendo y orando los unos por los otros.
En Mateo capítulo 25, el Señor nos está dando una lección. El Señor nos está enseñando algo aquí, hermano, que yo quiero que usted preste mucha atención. Que preste mucha atención de lo que vamos a decir en esta preciosa mañana. Está el Señor Jesucristo hablándole por parábola a aquellas personas que estaban ahí con Él. Y le está diciendo, porque el reino de los cielos es semejante. Se le está diciendo es semejante, es parecido. O lo comparamos con un señor que se fue de viaje y a sus empleados le confió sus bienes. No sé cuáles de ustedes han trabajado o trabajan en una compañía o en una casa de familia. Vamos a poner en la casa de familia. Que usted sabe que se debe a los dueños de la casa. Y que un dueño de la casa diga un día, mira, yo me voy, y reúna a los empleados que tiene, al dinero, a la cocinera y a la que le hace lo que hacer en la casa, al chofer, y a cada uno le diga, mira, te dejé a ti la empresa, yo vengo después, tienes que darme detalles de eso. A la otra le diga, mira, te dejé la casa, tienes que cuidármela. Al otro le diga, te dejé la finca que tengo por allá. Y a cada uno le reparta sus bienes en condición de préstamo. Y le diga, trabaja, multiplícalo, que yo vengo pronto. Pero él le está pagando para eso. Ese es su empleo, esa es su responsabilidad. Él le está pagando. Entonces, el Señor Jesucristo comienza aquí a darle una lección a nosotros o a los discípulos, pero especialmente a nosotros el día de hoy también. Y le está diciendo que se fue de viaje y le confió a su gente lo más precioso que tenía, lo de él, su tesoro. Y yo me pregunto, hermano, ¿a quién que no sea de confianza de ese Señor le deja a nadie nada? Tiene que ser una gente que se ha ganado la confianza de su Señor, que es confiable, que tiene las condiciones morales y personales de poder aguantar sin fallarle a ese Señor, sin fallarle a ese Señor. Y le está diciendo por boca de nuestro Señor Jesucristo que a sus empleados le confió su pertenencia. Y en este caso, el Señor está hablando de Dios. Le está hablando Cristo acerca de un viaje que él iba a tener más adelante. Y le está diciendo a sus discípulos, yo me voy de viaje y le voy a confiar a ustedes mis bienes. El Señor Jesucristo no le está hablando de los bienes terrenales. Le está hablando de su bien. Y por eso es que la Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera amó Dios su bien. ¿Cuál era su bien? El ser humano, por el cual Él sacrifica a su Hijo y lo envía a morir de una manera fuera de lo normal, de una manera cruel.
Y le dice a uno, dice a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice aquí, conforme a su capacidad. Lo primero que nosotros debemos de entender, que aquel bien que el Señor nos dejó, no es de nosotros. No es de nosotros. Porque cuando muchas veces el ser humano tiende a cometer errores, que al final de nuestra vida, después nos estamos lamentando. Hay gente que dice, mi vida es mía y yo con mi vida con lo que yo quiera. ¿Quién dijo que nadie tiene una vida propia? Lo que tenemos le pertenece a Dios. Porque la gente no entiende que en el tiempo que el Padre decida llamarnos a su presencia, ya. O sea, si la vida fuera tuya, entonces tendría la capacidad de no morir. Yo no me voy a morir ahora porque yo tengo el control, yo domino cuándo me voy y cuándo no me voy. Yo tengo la autoridad, la vida es mía. Pero son errores que cometen muchos, que toman decisiones contrarias a las que el dueño de todo esto le ha dado. Toman decisiones erróneas que después le pesan. Y por eso es que muchas veces nosotros, el ser humano, no reacciona como tiene que reaccionar. Porque cree que Él es el dueño de todo. Y Jesucristo dijo bien claro, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que la vida que nosotros tenemos es un préstamo que nos ha hecho nuestro Señor, nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y aquí dice que a uno le dio 5 talentos. El talento es una moneda hebrea de aquellos tiempos. Y a uno le dio 2 y a uno le dio 1, pero dice algo muy especial, y conforme a la capacidad de cada uno. Conforme a la capacidad de cada uno. Hay varias cosas que tenemos que entender en esta parte. Primero, que debemos de conocernos nosotros mismos. Saber para qué nosotros damos y para qué no. Porque muchas veces usted quiere algo que no es su capacidad. Usted quiere hacer algo que no es lo que usted está capacitado. Porque nosotros venimos con un don natural, un talento nato, que muchas veces sin decirlo, usted hace las cosas. Pero muchas veces queremos, yo duré un tiempo, le decía anteriormente, yo duré un tiempo luchando contra Dios. Porque yo quería hacer otra cosa. Y eso no era lo que el Señor tenía para mí. Yo quería hacer otra cosa porque veía a otros haciéndolo y me gustaba lo que ellos hacían y ya yo quería hacer así. Y lo primero que nosotros debemos entender, que cada ser humano es único. Cada uno es único. Y que cada uno tiene una misión específica que solamente tú estás llamado a ejecutarla. Solamente tú, más nadie, está llamado a ejecutarla. Y las otras cosas que debemos de entender es que nosotros no nos gobernamos.
nosotros estamos sujetos a la voluntad del Padre. Cuando entendamos estas cosas, entonces vamos a poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque muchas veces nos mantenemos luchando y peleando y peleando y luchando hasta que entendamos que no es ahí que Dios nos quiere, que es donde Él quiere. Entonces cuando nosotros entendemos que hay que hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad, entonces el Señor comienza a multiplicar esos talentos. Por muchos años nosotros nos mantuvimos prácticamente solo en la iglesia. La iglesia se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba. Porque aunque yo estaba pastoreando, yo no me sentía cómodo, yo no quería pastorear. Pero una cosa era lo que yo no quería y otra cosa era la voluntad de Dios. Y hasta que no entendí cuál era la voluntad de Dios, nos mantuvimos en esa dinámica. Y procesos vienen y procesos van, procesos vienen y procesos van. Trabajando mucho y poco beneficio. Porque es que usted está luchando contra Dios. Y de una manera u otra el Señor te va a hacer entender qué es lo que Él quiere. Entonces cuando nosotros tengamos la capacidad de entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, las cosas van a ir fluyendo mejor. Todo va a ir subiendo, va a ir prosperando, vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo que usted quiere ocupar el tiempo no va a ser fructífero, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú ocupes el tiempo en otras cosas que sí te van a dar beneficio. Entonces cuando comencemos a entender eso, vamos a ver los resultados de la obediencia, y que ahí entra la obediencia. Uno de los frutos, mejores frutos que Dios tiene, es la obediencia para sus hijos. Porque por la desobediencia entró la muerte y entró todo lo malo a este mundo. Entonces dice que conforme a su capacidad le entregó a unos 5. Mira, hermano, no es igual. Cuando vamos a poner el caso del pastorado, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo. Cuando usted viene de una familia cristiana, hijo de pastores, vamos a poner ejemplo. Ya usted tiene una vida entera en el ministerio. Ve todo lo que se hace en la iglesia. Está preparado, está capacitado. ¿Entiende? Se le puede dar 5 talentos. Vamos a poner que ese tiene 5 talentos. Vamos a decir el hijo de un diácono, de un hermano de la iglesia, que ve la responsabilidad de su padre, y por esa responsabilidad ya el muchacho o la muchacha ya va conociendo y sabe la dinámica de lo que hay en la iglesia. Y le tocó ya el pastorado, bueno, ya ese tiene 2 talentos. Pero al que no viene de la iglesia cristiana, que viene del mundo, y le toca ministrar la palabra del Señor, ese tiene 1. ¿Por qué? Porque no tiene una vida, un talento. No viene. Entonces ese tiene que partir de cero. Tiene que aprender, tiene que prepararse, tiene que capacitarse y tiene que multiplicar lo que Dios le ha puesto en las manos. ¿Te entiende? No es igual al que hijo de un pastor lo mandan a un seminario, ya te dan toda la clase, lo preparan bien, le dan toda la estrategia y después lo envían al ministerio. Que cuando tú vienes a la iglesia, entonces el pastor ve el talento que tú tienes, pero no está pulido. Tú te estás poniendo ahí, tú estás aprendiendo, entonces te manda para un sitio a pastorear. No es fácil. No es igual el hijo de un empresario que vaya a levantar una empresa cuando el muchacho ya tiene 5 maestrías, hasta un doctorado en economía, en administración de empresas. A ese se le hace fácil levantar una empresa. Pero al que viene desde abajo, que comienza con una paca, como yo sé,
He visto empresarios en este municipio, comenzaron con una paca vendiendo en una esquina y ya tienen tienda. Ese tenía uno, porque no tenía la capacidad que tenía el hijo de quizás de Pepín Corripio o de Lama, que son tiendas, ya ustedes saben, hermano, de Plaza Lama y todas esas tiendas, La Sirena, son gente que mandan a sus hijos de pequeños a prepararse en esa área. Pero el que no está preparado en esa área y llega a ser empresario, hermano, le estoy diciendo todo esto y le estoy poniendo ejemplo en la vida secular, porque estamos hablando de la vida espiritual. La vida espiritual. Y muchas veces nosotros somos los que nos estamos limitando. Nosotros los creyentes estamos limitando lo que Dios ha depositado en nosotros. Nos estamos comportando como incrédulos, como gente que no cree en el Dios que lo llamó. Y aquí el Señor le dice que conforme a su capacidad, le entregó los bienes y se fue. ¿Qué está diciendo? Le dijo, resuelve tú. Se fue. ¿Para qué? Para luego regresar. Muchos no entendemos que el que nos dio los bienes va a regresar de nuevo y nos va a pedir a cuenta. Nos va a pedir a cuenta. Y más abajo dice que al que le dio 5 talentos fue rápidamente y lo multiplicó. Al que le dio 2 fue y lo multiplicó. Pero al que le dio 1, dice que inmediatamente el jefe se fue, dice que fue, lo enterró en la tierra y lo guardó ahí. Eso demuestra, hermano, falta de confianza. Y yo siempre se lo he dicho a ustedes, al que le dieron 1, tenía más capacidad que el que le dieron 5. Que el que le dieron 2. Porque el Señor no es loco. El Señor está diciendo multiplica. Pero Él no le dijo que se detengan. Él le dijo multiplica. El que le dieron 5, no buscó 5 más. Está bien. Pero pudo haber buscado 15, buscado 20. Nada más buscó 5. El otro pudo haber buscado 10, buscó 2. Está bien. Hicieron algo. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo guardó. ¿Usted sabe qué esto significa? Que muchas veces nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, guardamos el talento que Dios puso en nosotros. Porque esto de 1, de 2 talentos, no significa nada para Dios. A cada uno le entregó una responsabilidad. Y esa responsabilidad, tenían que dar cuenta por esa responsabilidad. A veces yo pensaba cuando inicié estos caminos, caramba, si yo hubiese venido de una familia cristiana, yo hubiese podido hacer las cosas mejor. Yo decía, pero que perdí 20 años de mi vida en el mundo. Yo decía, porque entendía que había desperdiciado un tiempo. Y en la realidad, desperdicié un tiempo. Pero el asunto de esto no es el tiempo que nosotros desperdiciamos allá, es el tiempo que aprovechamos desde el día que nos convertimos a Jesucristo hacia adelante. Desde ahí es que Dios te va a comenzar a pedir cuenta por lo que ha puesto en tus manos, por lo que depositó en ti. Alabado sea el nombre del Señor. No es de ahí hacia atrás, es de ahí hacia adelante. Y yo le he dicho que para usted ejercer su ministerio no necesita hacerle de 10 años, ni de 15, ni de 20. Abraham comenzó su ministerio a los 100 años. Moisés duró 40 en Egipto, 40 en el desierto. Y a los 80 años Dios lo llama
y tiene que volver a Egipto a iniciar su ministerio. A los 80. Para ejercer el ministerio que Dios ha puesto en tus manos no necesita edad, no necesita tiempo. Lo que necesita es un hombre que le crea a Dios, comprometido con el reino. Alabado sea el nombre del Señor y que se dedique a hacer lo que Dios lo llamó. Porque cuando nos dedicamos a hacer lo que Dios no nos llamó, no vamos a ver resultados. Estamos enterrando el talento. Lo estamos enterrando. Y viendo la condición del Evangelio hay mucho enterrado. Viendo la condición hay mucho enterrado. ¿Sí, hermano? Usted sabe que en este tiempo estamos viviendo un evangelio que la gente nada más se preocupa por ir a la iglesia, por salvarse él. ¿Y qué la Biblia te dice? El único y gran mandamiento, ¿cuál es? Amará al Señor Jehová con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice luego? Díganlo duro, ¿están asustados? ¿Usted sabe qué eso significa? Que así como usted quiere salvarse, yo entiendo que sí quiere salvarse, ¿verdad que sí? Que así mismo como usted ama su salvación, que ame la salvación de su prójimo también. Que desee que su prójimo también se salve. Que desee que aquel vecino, que aquella vecina, que aquel narcotraficante, que aquella prostituta vengan a los caminos del Señor para que cambien. Eso es poner a producir el talento, que usted vaya y busque las almas. Que cuando usted allá en la presencia del Señor le diga, Señor, mira, estas fueron las almas que pude traer para ti. Ustedes saben que va a haber una premiación en los cielos, en la boda del Cordero, donde a cada uno se le va a premiar por el trabajo que hizo aquí en la tierra. Y si es tan importante el trabajo que debemos de hacer, que el Señor Jesucristo lo dejó establecido en su palabra, es porque es importante para Dios. Y lo que para Dios es importante, para mí también debe ser importante. Porque si yo lo amo a Él por encima de todo, su mandamiento debe ser importante para mí. Hay mandato y hay mandamiento. Y un mandamiento es cuando Dios te dice, yo quiero que tú hagas esto. Y el Señor te está diciendo eso. El Señor te está dando algo que ha puesto en tus manos y te ha dicho, multiplícalo. Y si no le está multiplicando, entonces tú vas a tener problemas. Y a veces nos encontramos en la situación que decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué esto? ¿Por aquí, por allí? Es momento de sentarnos y analizar qué estoy haciendo yo que me llega a esta situación. ¿Por dónde estoy caminando yo que me llegan estas pruebas? ¿Qué estoy haciendo? Porque si el Señor nos mandó a Nínive y usted coge para Tarsis, usted sabe que en el trayecto va a haber una gran tempestad que va a querer destruir la embarcación donde usted va. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar a Nínive. Al que Dios lo mandó a Nínive, que siga, coja para Nínive. No se vaya contrario, porque Jonás cogió contrario, al revés de para donde Dios lo mandó. Y muchas veces nosotros estamos caminando al revés de donde Dios lo mandó. Y ahí es que viene la tempestad, viene la lluvia, comienza la barca, hermanos, a sentirse, a tambalearse, comienza la barca a venir esos vientos y querer tumbarnos, es porque estamos caminando contrario. No estamos caminando hacia donde Dios nos quiere direccionar.
Donde Dios te direcciona, hermano, camina donde Dios te direcciona. Aunque tú veas que la situación es difícil, aunque tú no quieras ir, ve, porque allí es que Dios te quiere. Jonás no quería ir porque entendía que esa gente eran enemigos, los hebreos. Esa nación había maltratado, había matado a casi todos los hebreos. Y él no quería ir porque no quería que se salvaran. Porque sabía que Dios era un Dios misericordioso y lo iba a perdonar si se arrepentían. Entonces este hombre tenía un odio tan fuerte a su corazón hacia esa nación que no quería ir ahí. Pero ahí tuvo que ir. En la boca de un pez, en la boca de lo que sea, allá fue Jonás. Si fue una ballena, si fue un tiburón, si fue un pescado, yo no sé. Yo lo que sé es que allá fue Jonás. Porque ahí era que Dios lo quería. Y en contra de su voluntad, Jonás se fue caminando todo el pueblo. Y solamente decía, en 3 días Nínive será destruida. Porque lo que tenía era destrucción en su lengua. Él no quería salvación para Nínive. Él no quería destrucción. Y lo que él tenía en su corazón, eso dijo en su lengua. Y muchas veces hay que tener problema, que a veces cuando lo que está en nuestro corazón es que lo que nosotros queremos hacer y queremos decir, no lo que Dios puso en nuestra mano. Dios le dijo, ve a Nínive, que tengo que orar por esa gente, que se salven. Y vaya a ver lo bueno que es el Señor. Que aún en la desobediencia de Jonás, sin él llevar el mensaje que Dios le envió a que lo llevara, la gente se convirtieron. Pero no fue por el mensaje de Jonás, no fue por el mensaje de Jonás. Fue que Dios se la ingenió. Y como los ninivitas tenían a un Dios que era mitad hombre y mitad pez, cuando vieron que este hombre, llamado Jonás, lo vomitó un pez en la playa, y ellos dijeron, este lo mandó el Dios que nosotros le servimos. Oiga cómo Dios se glorifica. Y por eso, desde el rey hasta los animales no comieron nada dentro de 3 días y Dios tuvo misericordia. Hasta en la desobediencia del hombre el Señor se glorifica. Pero hermano, Jonás fue tan fuerte que se sentó en la montaña a ver la destrucción de Nínive. Hay muchos creyentes que proclaman destrucción aún sobre aquellos que ya Dios determinó que iban a ser restaurados, iban a venir a los caminos del reino. Hay que tener cuenta, hermano, cuenta, porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces la misión nuestra es ir a llevar el mensaje de salvación. Pero qué difícil cuando nosotros tenemos que predicarle el mensaje a una vecina que nos ha hecho la vida imposible por muchos años. O a un vecino borrachón que no nos paga ese radio, que eso es tirilar el día entero, Y la vecina que eso es lo más chismoso que hay en el barrio. Es difícil. Con aquel que quizá un día se puso con nosotros, que nos tiró 2 o 3 pedradas y tenemos ese resentimiento. Es difícil. Pero el Señor te está diciendo, ve donde Él, ve. Llévale el mensaje, mi palabra, porque cuando nosotros entendamos, hermano, que no es usted que lo va a convencer, que nosotros solamente somos instrumentos del Dios Todopoderoso y que todo lo que tenemos es de Él, entonces vamos a ir confiados. ¿Usted sabe que hay muchos evangélicos cobardes en estos tiempos? ¿Sí? ¿Tienen miedo de ir a un narcotraficante? ¿Donde un tigre a predicarle la palabra? ¿Y por qué razón? Si Dios te manda, hasta el infierno que Dios me manda, ya voy a predicar la palabra. Porque Él, yo solamente soy un vaso, un instrumento. Y si Él porque me dijo, ve allí, yo voy tranquilo y confiado, sin problema. ¿Usted sabe por qué? Es Él que va a obrar a través de mí, no soy yo.
Entonces confíe, hermano, en el Dios que lo ha llamado, en aquel que le ha capacitado y que le ha puesto en las manos un talento, porque no es suyo, es de Él. Y Él dice que a Él va a venir a buscar lo que le pertenece. Usted es un vaso, es un instrumento para Él glorificarse solamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La obediencia. La obediencia. Que entendamos que Él es el que gobierna todo. Que Él es el que hace. Y es el que pone. Y es el que quita. Miren. Aquí dice, pero el que había recibido uno fue y cavó un hoyo en la tierra. Eso ya lo leí. Yo quiero llegar al momento. Dice aquí, al que le dio uno, le dijo esto: Señor, te conocía que era un hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Fui y lo busqué y le dije, toma lo que es tuyo. ¿Usted sabe qué significa eso? Escondí tu talento. Dijo, toma lo que es tuyo. Ese día va a llegar. El día que nosotros tengamos que sentarnos, ver cara a cara al Rey de Reyes, va a llegar. Y le vamos a tener que decir, toma lo que es tuyo. O sea, que nosotros lo que tenemos es prestado. Hasta la vida es prestada. Porque dice que cuando el hombre muere, el alma va a un lugar. El espíritu dice que vuelve a Dios, porque Él fue el que nos dio el espíritu. Y el cuerpo va a la tierra. O sea que el que se crea que es algo, va a tener problemas. Nosotros somos lo que Dios ha determinado que seamos. Por eso el apóstol dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, usted tiene que tener un concepto suyo, pero es basado a su realidad, no a una realidad ficticia de usted creerse algo que no es. Le estoy diciendo esto, hermano, porque a alguien Dios le está hablando de esta preciosa mañana. Y Dios quiere que si por casualidad ha enterrado su talento, que coja una palita, vaya y cabe y comience a producir ese talento, para cuando su Señor lo llame a cuenta, usted le pueda decir, ten lo que te pertenece.